Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente jugoso, un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Están listos para un buen chisme? Prepárense para la artillería pesada. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar solo de sus éxitos, de sus papeles emblemáticos o de su belleza deslumbrante. No, hoy vamos a desentrañar un misterio, a revelar un secreto que, según los rumores, la destruyó. Sí, escucharon bien, la destruyó. Un secreto tan oscuro y profundo que se esconde tras la fachada de glamour y éxito. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de fuentes confiables y aunque no podemos confirmar al 100% cada detalle, estamos listos para revelar el mensaje secreto que, al parecer, cambió por completo la vida de Demet Özdemir. Un mensaje que nadie esperaba, un mensaje que nadie vio venir y que, según las malas lenguas, fue el detonante de una serie de acontecimientos que la marcaron para siempre. Una tormenta perfecta que se gestó en las sombras del éxito y que dejó cicatrices profundas. Prepárense para un viaje lleno de intriga, revelaciones y mucho chisme. Un viaje que los dejará boquiabiertos. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de secretos, dramas y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada y ahora sí, prepárense para el escándalo. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen, es una estrella. Una estrella brillante de esas que iluminan la pantalla con su presencia. Una estrella con un talento innato, una actriz versátil que ha demostrado su valía en cada papel que interpreta. Una estrella que ha conquistado a fans de todas las edades y nacionalidades. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por su carisma, su trabajo duro y, por supuesto, su indiscutible belleza. Ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. Desde Erkencikus, donde nos enamoró con su dulzura, su espontaneidad, su capacidad para hacer reír y llorar al mismo tiempo, hasta sus papeles más recientes, como Demet, siempre ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. La hemos visto crecer, evolucionar y convertirse en una de las actrices más queridas de la industria. Pero detrás de esa imagen perfecta, de esa sonrisa radiante que parece grabada a fuego en la memoria colectiva, se esconde una historia. Una historia que, como les decía, parece haber sido marcada por un mensaje que nadie esperaba y que, al parecer, tuvo consecuencias devastadoras. Un mensaje que, como un virus, se infiltró en su vida y la transformó para siempre. Para entender mejor este misterio, para desentrañar este laberinto de secretos y especulaciones, debemos retroceder un poco en el tiempo. Debemos volver a la época dorada de Demet, a la época en que su nombre era sinónimo de éxito y felicidad. Volvamos a hablar de su relación con Can Yaman, su CEO estrella en Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable. Las chispas saltaban en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Era una conexión que trascendía la ficción, que parecía emanar de lo más profundo de sus almas. Y como era de esperar, rápidamente comenzaron a circular rumores sobre un romance en la vida real. Los fans estaban enloquecidos. Enloquecidos. Las redes sociales ardían. Los foros de discusión hervían. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada al milímetro. Todos, absolutamente todos, querían saber si el amor de la ficción se estaba trasladando a la realidad. ¿Sería posible que el cuento de hadas se hiciera realidad? ¿Serían Demet y Can la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que nos haría creer en el amor verdadero? Demet y Can, astutos como son, nunca confirmaron, pero tampoco negaron esos rumores por completo. Jugaron con la ambigüedad, alimentaron la especulación, mantuvieron la llama encendida. Sus miradas cómplices en las entrevistas, sus gestos cariñosos en los eventos públicos, sus encuentros fuera del set, alimentaban aún más la fantasía. Parecían estar en una constante danza, un juego del gato y el ratón que mantenía a todos enganchados. Y vaya que lo lograron. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue un romance real, una historia de amor genuina, o simplemente una estrategia de marketing brillante diseñada para impulsar la popularidad de la serie y, por ende, las carreras de ambos actores?
Las opiniones varían, y es que el mundo del chisme es así, lleno de versiones y medias verdades. Pero lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la relación entre Demet y Can Yaman, fuera de la pantalla, fue intensa y al parecer, llena de altibajos. Fue en medio de esta vorágine de rumores y especulaciones, en este torbellino mediático, en este caldo de cultivo de emociones encontradas, cuando, según nuestras fuentes, apareció el mensaje secreto. Un mensaje que, como una bomba de relojería, cambió el curso de la historia. Un mensaje que llegó a Demet desde una fuente inesperada, un mensaje que contenía información que lo cambió todo. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Quién lo envió? ¿Y cómo pudo afectar tanto la vida de Demet, cómo pudo desmoronar su mundo? Las fuentes, que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que el mensaje contenía revelaciones sobre la verdadera personalidad de Can Yaman. Información que, según nuestros informantes, contrastaba radicalmente con la imagen que el público tenía de él, con la imagen que él mismo proyectaba. Se hablaba de actitudes, de comportamientos, de decisiones que, al parecer, no eran del agrado de Demet, que la habían sorprendido y decepcionado profundamente. El mensaje, como una sombra oscura, reveló una faceta oculta de Can, una faceta que el público desconocía, una faceta que contradecía la imagen del galán perfecto, del hombre ideal. Se habló de ego, de control, de celos, de una personalidad compleja y, en ocasiones, problemática. Una personalidad que, al parecer, se manifestaba de manera sutil, pero constante en sus relaciones personales. Pero, ¿quién pudo haber enviado ese mensaje? ¿Quién se atrevió a romper el silencio, a revelar la verdad, a poner en riesgo su propia reputación? Las teorías son muchas y el misterio se vuelve cada vez más profundo. Una de las teorías más recurrentes, la que parece tener más peso, apunta a personas cercanas a la pareja. Personas que conocían a fondo la situación, que habían sido testigos de los altibajos de la relación, y que por diferentes motivos decidieron revelar la verdad. Se habla de amigos íntimos, de familiares cercanos, de personas del equipo de producción, de confidentes, la lista es larga y las especulaciones, aún más. ¿Sería un amigo dolido por la situación? ¿Un familiar preocupado por el bienestar de Demet? ¿Un miembro del equipo que vio algo que no le gustó? O tal vez, y esto es solo una especulación, alguien con intereses ocultos, alguien que buscaba dañar la imagen de Can. Lo cierto es que después de recibir ese mensaje, la relación entre Demet y Can cambió por completo. La complicidad en pantalla, que antes era tan palpable, se desvaneció como la niebla. Las miradas se volvieron frías, distantes, incluso evitativas. Los gestos cariñosos desaparecieron. La magia aparentemente se había roto. El cuento de hadas que todos queríamos que fuera real, se convirtió en una pesadilla. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, aún más dramática, aún más reveladora. Porque, según nuestros informantes, el mensaje no solo afectó la relación entre Demet y Can, no solo destruyó la ilusión de los fans, sino que también tuvo un impacto significativo en la carrera de la actriz. Al parecer, la información revelada en el mensaje generó desconfianza en su entorno profesional. Se comenzó a cuestionar su capacidad de decisión, su juicio, su criterio a la hora de elegir a sus parejas. Se rumoreaba que Demet era influenciable, que se dejaba llevar por las emociones, que no era capaz de tomar decisiones racionales. La presión mediática aumentó. Las críticas se volvieron más duras, más crueles, más despiadadas. Los tabloides, siempre al acecho, comenzaron a publicar artículos sensacionalistas, a especular sobre su vida privada, a cuestionar su profesionalismo. Las portadas de las revistas, antes dedicadas a ensalzar su belleza y su talento, ahora mostraban fotos trucadas, titulares amarillistas y juicios de valor. Demet, que siempre había sido una persona reservada y discreta, que siempre había protegido su vida privada, se vio obligada a lidiar con una situación que la superaba. Se sintió vulnerable, expuesta, sola. La soledad, como una sombra, comenzó a invadir su vida. Empezó a distanciarse de sus amigos, de su familia, a refugiarse en su trabajo, a encerrarse en sí misma. El trabajo, que antes era su pasión, su refugio, su fuente de alegría, se convirtió en una carga, en una obligación, en una forma de escapar de la realidad. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, las alfombras rojas, las promociones, todo se volvió mecánico, vacío, sin sentido. Pero ¿cómo un simple mensaje, una simple revelación, pudo tener un impacto tan grande? ¿Cómo pudo cambiar la vida de una estrella como Demet Özdemir?
La respuesta, aunque compleja y multifacética, podría encontrarse en la naturaleza de la información revelada. Si el mensaje realmente contenía información comprometedora sobre Can Yaman, si esa información era verídica, si la imagen proyectada por Can era una fachada, es lógico pensar que Demet, al conocer la verdad, sintiera que había sido engañada, que había sido utilizada. La decepción, la traición, la desconfianza, todo eso pudo haberla afectado profundamente. Pudo haberla hecho cuestionar su capacidad de amar, su capacidad de confiar en los demás. Pudo haberla hecho perder la fe en el amor. Además, la presión mediática, las críticas, la exposición constante, la falta de privacidad, pudieron haber exacerbado la situación, haberla llevado al límite, haberla empujado a un punto de quiebre. La combinación de todos estos factores, como una tormenta perfecta, pudo haber desencadenado una crisis emocional, una crisis profesional, una crisis existencial. Es importante recordar, como siempre, que estamos hablando de rumores, de información no confirmada, de especulaciones. Pero la coincidencia de los hechos, la cantidad de testimonios que apuntan en la misma dirección, el cambio radical en la vida de Demet Özdemir, nos hacen pensar que algo realmente importante sucedió. Algo que por ahora permanece en las sombras, en el misterio, en el secreto. ¿Y qué pasó después de la tormenta? ¿Cómo logró Demet Özdemir sobrevivir a este huracán emocional y profesional? Después de la tormenta llegó la calma, o al menos eso aparenta. Demet ha seguido trabajando, ha protagonizado nuevas series, ha demostrado, una vez más, su talento y su profesionalismo. Ha superado los obstáculos, ha aprendido a proteger su vida privada, a blindarse ante las críticas, a no dejarse afectar por los rumores. Se ha reinventado, ha madurado, ha crecido como persona y como profesional. Ha encontrado en sí misma la fuerza para seguir adelante, para no dejarse vencer por la adversidad. Ha aprendido a valorar a las personas que realmente la quieren, a rodearse de un círculo de confianza, a vivir su vida a su manera. Pero la cicatriz, al parecer, sigue ahí. El recuerdo de ese mensaje, de esa traición, de esa decepción, probablemente la acompañará para siempre. Es una herida que, aunque haya sanado, no ha desaparecido por completo. Una herida que le recuerda lo vulnerable que puede ser, lo importante que es proteger su corazón, su mente, su alma. Y ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo, quiero recapitular los puntos más importantes que hemos tocado, los hilos de esta intrincada trama. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco una estrella que nos cautiva con su talento y belleza. Una mujer fuerte que ha sabido sobreponerse a la adversidad. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco el galán que la enamoró en la ficción y que, al parecer, también conquistó su corazón en la vida real. Un hombre que, según el mensaje secreto, escondía una faceta oscura. Asterisco 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 la relación de ensueño asterisco asterisco la química innegable que encendió la chispa de la esperanza en los corazones de los fans, y que, al parecer, escondía secretos. Asterisco 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 el mensaje secreto asterisco asterisco el detonante, la clave de todo, la información que cambió el rumbo de la historia. El enigma que todos queremos descifrar. Asterisco 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 la traición asterisco asterisco la decepción, la desconfianza, el engaño que rompió el corazón de Demet. Asterisco 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 la soledad asterisco asterisco el refugio en el trabajo y en sí misma. El aislamiento que la marcó profundamente. Asterisco 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 la resiliencia asterisco asterisco la capacidad de Demet para sobreponerse a la adversidad, para seguir adelante, para reconstruir su vida. Es una historia llena de matices, de secretos, de misterios, de preguntas sin respuesta. Una historia que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan, y que detrás de cada sonrisa radiante puede esconderse una profunda tristeza, una lucha constante, una batalla interna. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, sobre la exposición mediática, sobre la fragilidad de los seres humanos. Una historia que nos recuerda que, a pesar de todo, la esperanza siempre está presente, que siempre hay una luz al final del túnel, que siempre podemos reconstruirnos y volver a empezar. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el mensaje secreto realmente existió? ¿Creen que tuvo un impacto tan grande en la vida de Demet? ¿Creen que Can Yaman es realmente como lo pintan? ¿Qué piensan de esta historia? Cuéntenme todo en los comentarios, quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Soy todo oídos.
No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, secretos, dramas y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Estén atentos porque la próxima historia puede ser incluso más impactante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.